las maras los que controlan los medios de comunicación. O sea, estos mercenarios económicos que así les llama Noam Chomsky en su libro, que por cierto habla de eso, del State Sponsored Terrorism. Ese es el título, ¿verdad? En donde habla de cómo los estados son tomados por estas élites de poder y son transformados prácticamente en escuadrones de la muerte. Entonces te preguntan hasta qué punto estarías en peligro o si hay tanta libertad en el país ahora que pudieras estar hablando exactamente de lo que estamos hablando ahorita sin ningún problema. Adelante, Yanela Aguilar. Bueno, gracias. Hay muchas inquietudes y reacciones en relación a este tema y sin duda los temas son complejos y cada uno da para un análisis propio. Totalmente de acuerdo en términos de que estas élites políticas, económicas y criminales que se interceptan, colaboran, establecen alianzas para perpetuarse en el poder, incluso al margen de los distintos gobiernos de turno, han coadyuvado sin duda no solo por la instauración de un modelo económico excluyente que centra su interés principal en el capital y en el mercado y no en la gente, sino también porque para muchas de estas élites el tema de la violencia ha sido un gran negocio. No solo ha sido una herramienta para generar impunidad, sino también ha sido un negocio muy lucrativo. Ya se señalaba como muchos de estos empresarios militares en activo o exmilitares, diputados, exdirectores de policía, exministros de seguridad, exministros de defensa, han estado vinculados no solo al negocio legal, a la venta e importación de armas, sino también al tráfico ilegal de armas, ¿verdad? Y en algunos casos también están vinculados, sabemos, al tráfico ilegal de drogas. Entonces, de alguna manera este contexto pues ha favorecido que en el país no solo no haya la voluntad política suficiente para encarar la criminalidad con efectividad y sobre todo políticas de persecución de la gran criminalidad organizada, sino también que se hayan generado estrategias para encubrir o distraer estas dinámicas criminales y sus actores, ¿no? Sin embargo, yo creo que no hay que subestimar a las pandillas. Es decir, las pandillas en los últimos 30 años se han convertido en estructuras de delincuencia organizada. Y pese a que a la base de su generación y de su reproducción siguen estando muchos de los factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades, las familias disfuncionales en esos barrios pobres. Son estructuras que, como digo, a lo largo de 30 años, porque ya tenemos 3 generaciones de pandillas, han evolucionado, han mutado, se han transformado a la luz de estos estados, de estos gobiernos, de estos estados precarios con amplia debilidad institucional y en algunos casos estados cooptados. Y en ese proceso las pandillas han ido realmente adquiriendo un auténtico poder y han mostrado en los últimos años capacidad de desafiar al Estado y de incluso paralizar y de, neutralizar muchas de las decisiones de gobierno. Entonces, yo creo que es importante situar a todos los actores, pero sin desestimar el poder que actualmente tienen estas estructuras, pese a todas las políticas de persecución, de exterminio que gobiernos de distintos signos
han ejecutado para eliminarlos, ¿no? Para eliminarlos al menos temporalmente, pero por otro lado están negociando. Entonces, creo que es importante también, sobre todo, situar a mucha de nuestra gente que lleva años fuera, que realmente las pandillas son una verdadera amenaza, pero obviamente no son la única, y tampoco la más importante en materia de seguridad pública. En ese contexto, digamos, hablar de la criminalidad en El Salvador es hablar, como ya decía, de estos poderes fácticos, hablar también de impunidad, hablar de corrupción, hablar de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Todas las redes de enriquecimiento ilícito que se han lucrado en el Estado siguen ahí, intactas, al margen de los distintos gobiernos. Han tenido capacidad para cooptar el Estado e infiltrarse, digamos, en sus estructuras y permanecer al margen de las distintas administraciones de gobierno. En esa línea, pues, hay muy poca esperanza de que las acciones de política pública puedan dar un giro en la medida en que, pues, responden más bien en muchos de los casos a intereses mafiosos y criminales y no a las necesidades del bien común o a el propósito de garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. En esa línea, pues ese es un poco el estado de la cuestión en la actualidad y no vemos perspectiva de cambio, al menos por el momento. Nuevamente el distractor, el enemigo público, el enemigo único, es el que está presente siempre en la retórica y en las acciones de política, ¿no? De manera que en esa línea se va a seguir perpetuando este problema de criminalidad tan complejo que tenemos y que cada vez está costando, teniendo cada vez más costos humanos y económicos. Ya se señalaba creo que alguien el elevado costo económico que ha tenido para el país esta violencia letal que nos afecta, ¿no? Se habla que en los últimos, solo para 2016, alrededor fueron más de $600 millones en términos de los costos que generó la violencia al Salvador, eso sin mencionar costos intangibles como el daño psicológico que sufren las víctimas, los sobrevivientes de esta violencia, ¿verdad? Los traumas y los impactos en la vida en términos, por ejemplo, de años de vida laborales perdidos para alguien que queda lesionado después de una lesión de arma de fuego. O en el caso, por ejemplo, de las niñas o de las mujeres violadas por las pandillas o por el crimen organizado. Es decir, estamos hablando de costos intangibles que marcan la vida y el futuro de la gente, que sin duda inciden en la productividad futura, porque estamos hablando que, al igual que en la guerra, las principales víctimas de la violencia son personas jóvenes, ¿verdad? Siguen siendo jóvenes, sobre todo, niños entre los 15 años, 15, 24 años, 15 y 40 años es la población más afectada por la violencia criminal en el país. Entonces, tristemente, después de 40 años, esto no, si bien es cierto, ha tomado otras formas, se están replicando prácticas similares, ¿verdad? La violencia terminó, pero esas expresiones de terror, esa violencia brutal, esos niveles de sadismo, la violencia institucional, la violencia organizada, no terminó, solo mutó. Y esto, pues, sin duda, ha permitido que esta violencia se perpetúe a lo largo de décadas en el país. Ahora, en relación al tema de mi seguridad, yo llevo
más de 20 años en el tema de violencia. He estado dedicado también a otros temas también, de investigaciones en materia política, en materia de opinión pública, algunos temas de género. Pero sin duda el tema de la violencia para los académicos en el contexto actual, y estoy hablando de la última década, ha presentado nuevos desafíos, y uno de ellos es el tema de la seguridad y los riesgos provenientes de investigar temas tan espinosos, ¿verdad? Yo creo que, estoy bastante consciente de ello, y consciente que también esto a veces tiene costos. Sin embargo, creo que es importante continuar esta labor de investigación, precisamente para desmontar muchas de estas ideas o desinformación que se tiene sobre muchos de estos temas. Yo particularmente, más que a la violencia criminal o de actores criminales, incluyendo pandillas, tengo más temor hoy día a la violencia política que se pueda generar en el contexto actual, en donde hay cada vez más signos de autoritarismo y de ejercicios autoritarios del poder. Las agresiones o la persecución a través de, sobre todo, de troles, a gente con posiciones políticas disidentes, o incluso los ataques o el montaje de campañas de desprestigio para personas que son voces disidentes muy fuertes, han arreciado. Eso, no debo de decir, no comenzó con la administración Bukele. Bueno, yo particularmente sí me sentí, digamos, un poco más atacada ya durante la administración de Sánchez Serén, precisamente porque señalábamos muchos de estos hechos, y también señalé las ejecuciones extralegales que el gobierno de Sánchez Serén lideró desde la policía y el ejército, principalmente contra las pandillas. Pero en el último año, con la llegada de Bukele, pues hay un clima de, digamos, incertidumbre, de temor, sobre todo sectores con voces disidentes o sectores críticos al gobierno, ¿no? Porque, es un gobierno que ha mostrado ser cada vez más intolerante con la crítica, un gobierno que probablemente está echando mano de mecanismos ilegítimos e ilegales para poder neutralizar las voces críticas, ¿no? Debo señalar, por ejemplo, que yo tengo monitoreado mi teléfono y que he tenido seguimiento de parte de policías del OIE cuando recién llegó este gobierno al poder, vigilaban mi casa. Yo en realidad soy investigadora académica y llevo más de 20 años trabajando en estos temas, y mis cuestionamientos están basados fundamentalmente en mi labor como académica e investigadora, ¿no? Yo no tengo una agenda política partidaria y siempre me he mantenido al margen de estas dinámicas políticas partidarias, precisamente porque tengo un compromiso más bien con una labor académica, ¿no? Sin embargo, este tipo de amedrentamientos se han venido incrementando contra mi persona y contra también otros colegas, los cuales hemos tenido seguimiento. Quisiera comentar que hace unos meses, en plena pandemia, cuando comenzó el confinamiento, estábamos organizando una llamada con unos colegas, todos defensores de derechos humanos, y entró en la llamada, y creemos que a través de mi teléfono infiltraron el link de la llamada y se metió un tipo básicamente para amedrentarnos, ¿verdad?
a los que estábamos en esa llamada.